tomando dentro del estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Y realmente estamos estudiando acerca de lo que es la verdad y nosotros estábamos viendo algunos puntos, vimos algunos versículos. Estuvimos hablando el otro día acerca de lo que era parte de la armadura de Efesios capítulo 6 y después en el Salmo 119, 104, el Salmo 119, 105 también. Son dos salmos que son importantes para estos temas. Repasémoslos, por favor. Salmo 119, 104. Dice el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una vez más, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así que vamos a orar y vamos a ir viendo algunos versículos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de orar, de clamar a ti, Señor. Y gracias también por tu palabra, Señor. Ayúdanos que podamos estar atentos. Háblanos, Señor, y que podamos edificarnos y crecer, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta noche y dejamos todo en tus manos, pidiendo la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo es tan interesante para nosotros porque, como lo va a presentar el salmista, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y cuando pensamos en camino de mentira, sencillamente podemos pensar en los caminos que la gente puede tomar, optar, y de repente, viéndolo que son caminos aparentemente buenos, y como dice el mismo proverbio, ¿verdad? Son caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino, ¿verdad?, de muerte, ¿no? Y entonces hay muchos caminos que aparentemente son caminos buenos o atractivos más que buenos, pero la palabra de Dios lo define como caminos de mentira, ¿sí? Y qué interesante es que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Para poder aborrecer todo camino de mentira, es necesario que nosotros podamos entender el concepto que la palabra de Dios es la que nos hace ver la mentira. Y la palabra de Dios es que nos hace tomar caminos que sean sobre todo el camino del Señor, para poder vivir y disfrutar de las cosas que Dios sí ofrece y Dios sí cumple, ¿no? Hay muchos caminos que aparentemente son buenos o son atractivos, que ofrecen muchas cosas, pero al final trae consecuencias, ¿sí? Y nosotros no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de todas aquellas cosas que este mundo ofrece, caminos atractivos, caminos que traen multitudes, masas, que mueven masa, pero después que vienen con las consecuencias como las que estamos teniendo en nuestra sociedad, como por ejemplo, ¿verdad?, lo que es la drogadicción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que hoy los jóvenes mismos de nuestro país están yendo detrás de esos supuestamente caminos que les va a traer felicidad, que les va a traer de alguna u otra manera gozo, y lamentablemente entendemos nosotros que no se dan cuenta o no perciben que al final van a tener que pagar la consecuencia. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, de esa manera nosotros podemos adquirir inteligencia. ¿Qué es inteligencia? No estamos hablando de una inteligencia intelectual, sino la capacidad de escuchar la palabra y cumplir la palabra en obediencia, para que a través de cumplir la palabra de Dios, en esa obediencia nosotros podamos discernir las cosas que sí son de Dios y las que no son de Dios. Y el concepto de la inteligencia es que el hecho de creer la palabra de Dios y creer la verdad de la palabra de Dios
nos hace inteligente a tomar decisiones correctas ante cualquier camino de mentira que se nos puede presentar, ¿no? Entonces, son cosas que la palabra habla bien claro en cuanto a conocimiento, inteligencia, sabiduría, son palabras importantes que aparecen en la Biblia. Y este me encanta porque dice, de tus mandamientos he adquirido. Es decir, que lo que logró el salmista a través de los mandamientos fue adquirir algo extraordinario, que es inteligencia. Y esa inteligencia espiritual que le ayudó a discernir y al mismo tiempo aborrecer todo camino de mentira que quizás se vendía bien, que quizás era atractivo, pero que detrás de todo traía la consecuencia de ofender al Señor, de vivir lejos de Dios, de hacer las cosas no conforme a las Escrituras y terminar pagando la consecuencia. Y eso es lo que hace el salmista ahí. Ahora, el 105, ahí mismo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el 105. Después que habla de adquirir inteligencia a través de los mandamientos, de aborrecer el camino de mentira, entonces el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no solamente habla de que adquirió inteligencia, sino también adquirió luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es lumbrera. Así que esto se va uniendo en lo que es el crecimiento espiritual de, a través de la palabra de Dios, tener inteligencia para tomar decisiones correctas, de tener la luz de Dios, la luz de la palabra de Dios, para poder de esta manera también saber qué decisiones tomar que glorifiquen al Señor, que nos lleve a un buen puerto, un puerto seguro, y no a un camino de mentira o terminar en las tinieblas y terminar en la oscuridad. Eso es lo que nos va diciendo el versículo. El 106 también dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Entonces, cuando uno va analizando este salmo y viendo desde el párrafo que estamos nosotros leyendo, que comienza en el versículo 97 y termina en el versículo 104, cuando nosotros estamos viendo este párrafo, salta al párrafo siguiente, que es el Salmo 119, 105 y 106, y entonces ahí seguimos viendo que el salmista ama las Escrituras, pero no solamente ama la Escritura por el concepto de que es palabra de Dios, sino por los resultados que trae la palabra. Trae inteligencia, ¿verdad? Ayuda a aborrecer lo que es el camino de mentira, y haciendo un pequeño paréntesis, cómo aborrecer el pecado, cómo nosotros que somos hombres pecadores podemos aborrecer el pecado, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis. Y la manera de poder aborrecer el pecado es acercarnos a la Escritura. Cuando nos acercamos a la Escritura, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, entonces es ahí donde nosotros vamos a aborrecer lo que es el pecado, y en este caso el salmista dice aborrecer lo que es el camino de mentira. En el 106, juré y ratifiqué, es una decisión y un juramento. ¿Usted sabe lo que es un juramento? ¿Qué es un juramento? Claro que en el Nuevo Testamento ya el Señor nos dejó algo bien claro, que su sí sea sí y que su no sea no, ¿verdad? Pero cuando se habla de juramento en el versículo del Salmo 119, 106, ¿verdad? Este es pensando en los pactos que el Señor hacía. ¿Se acuerdan los pactos que el Señor hacía? Y el Señor juraba por sí mismo, porque no había nadie más grande, y Él juraba por el más grande, y el más grande es Él, ¿verdad? Y Él juraba, y eso daba la garantía y la seguridad de que eso se iba a cumplir. Ahora, cuando el salmista dice, juré y ratifiqué, es sencillamente que él se va a esforzar a lo máximo para poder guardar los justos juicios de Dios. Que iba a tener que de repente esforzarse y sacrificar, pero él hacía un compromiso de tal manera y de tal forma, con tanta firmeza, que él usó la palabra jurar. Juré y ratifiqué que guardaré los justos juicios. Ojalá nosotros podamos llegar a entender este concepto y a tener esta convicción. Decir, yo voy a guardar los justos juicios de Dios. Voy a hacer un compromiso tan fuerte, y ahí entra la palabra carácter. Carácter, no sé si usted ha estudiado la palabra carácter, pero el carácter, hay tres palabras que van juntas. Carácter, personalidad y temperamento.
Son tres palabras. No son lo mismo, pero a veces vemos una reacción de alguien y decimos, ¿qué carácter? Y no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el temperamento, ¿verdad? Es diferente, pero van ligados como quieren. Entonces, cuando hablamos de carácter, tiene que ver la esencia imprimida en nosotros. Esa esencia imprimida en nosotros puede ser por muchas cosas. A veces lo que es imprimido en nosotros es por el sufrimiento, a veces es por las pruebas, ¿verdad? Y entendemos que el carácter es forjado en nuestra vida por varias cosas, ¿sí? Y dentro de esas cosas que es forjado, una de las cosas es el sufrimiento. El sufrimiento forja nuestro carácter. El trabajo forja lo que es forja el carácter, pero también entendemos que el carácter es enseñado. ¿Y cómo se enseña? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de carácter, quisiéramos que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero la mayoría de las cosas es no sé si tiene el concepto de la imprenta, pero para que una hoja pueda ser bien impresa, tiene que tener mucha presión, ¿verdad? Y en esa presión es que se puede imprimir, y ahí vienen las famosas imprentas donde hay libros y materiales. Ahora, de la misma manera, muchas veces el Señor usa cierta presión para formar el carácter de nosotros como creyentes, y a veces usa las pruebas. A veces usa momentos difíciles, momentos quizás aflicciones que nosotros podemos pasar y el Señor está trabajando, ¿verdad? Imprimiendo el carácter de Cristo en nosotros. Le doy un ejemplo. Moisés. ¿Se acuerda lo que hizo Moisés cuando salió a ver su pueblo, encontró a un egipcio golpeando a uno de su pueblo? ¿Qué hizo Moisés? Fue y mató al egipcio, lo enterró en la arena, ¿verdad? Ahora, la obra de Dios en la vida de Moisés terminó forjando la mansedumbre. Todo lo que pasó Moisés, el Señor forjó la mansedumbre a tal punto que dice las Escrituras que no hubo otro o no había otro hombre tan manso como Moisés. Ahora, ¿qué tuvo que pasar Moisés para que Dios forjara la mansedumbre? Y bueno, ahí nosotros conocemos la historia, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, ¿verdad? Con su suegro y después 40 años más, ¿verdad? Tratando de llevar el pueblo a la tierra prometida. O sea, todo este tipo de cosas forjaron el corazón de Moisés a tal punto que el Señor dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Entonces, es la misma forma en la que Dios comienza a forjar el carácter a través de cosas externas, pero también a través de cosas internas. ¿Y cuáles son las cosas internas? Bueno, las cosas internas tienen que ver con el compromiso de mi comunión con Dios, su palabra, el obedecer su palabra, el volver a obedecer su palabra, el seguir obedeciendo su palabra. Y parece una cosa detrás de otra, pero es así que se va formando lo que es el carácter. Cuando usted obedece la palabra de Dios y la vuelve a obedecer y la vuelve a obedecer, comienza a hacerse eso un hábito en su vida, pero al mismo tiempo no solamente un hábito, sino que comienza a forjar su carácter y su carácter va a estar basado conforme a su palabra, a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, por eso es que cuando dice aquí, juré y ratifiqué, era un compromiso de dejarse forjar por la palabra de Dios para guardar sus justos juicios, guardar sus mandamientos, su decreto, como otros versículos aparecen con otras palabras, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es la palabra de Dios. A la luz de, dice aquí en el punto 5, que nos ayuda a rechazar todo camino de mentira. Nosotros dijimos el guardar los mandamientos. Si usted quiere rechazar todo camino de mentira, necesita guardar su mandamiento. Luego dice ahí, y si fuera por la Biblia, uno no podría detectar o huir de las mentiras si no fuera por las Escrituras, pero las Escrituras es esa luz, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino, que me hace ver aquellas cosas que no son de Dios y poder salir huyendo de esas cosas. A la luz de lo anterior, dice qué decisión tomó el salmista. En el Salmo 109, 106, la decisión que tomó fue, dice ahí, guardar los justos juicios de Dios. ¿Lo hizo superficialmente o lo hizo con convicción? Lo hizo con convicción, ¿eh?
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Dice, juré y ratifiqué. La palabra guardar es acataré en la NBI, lo voy a cumplir, en la Dios habla hoy, son diferentes versiones, y en el caso de la 1960 dice guardaré, es decir, lo voy a poner en práctica, ¿no? Entonces, lo que me llama a preguntar es, ¿qué compromiso tengo yo con guardar la palabra de Dios en todo momento, a toda hora, en toda circunstancia? Y eso no lo puedo hacer yo en el momento de la aflicción, tomar una decisión, voy a guardar la palabra de Dios. Eso lo tengo que hacer en mi comunión con Dios. Y tomar ese compromiso con la palabra de Dios para que cuando vengan los días malos, como dice las Escrituras, nosotros poder mantenernos firmes en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y que de esa manera podamos respetar lo que es la palabra del Señor, en obediencia. Entonces, no esperemos a llegar en momentos difíciles para empezar a poner convicciones con respecto a la palabra. La convicción se pone basado en como la comunión diaria, en el estudiar, en el devocional, en todo ese contacto que tengo con Dios en oración y en la palabra de Dios, es donde yo tengo que tomar compromiso, y esos compromisos son de guardar la palabra de Dios. Ahora, fíjense, Proverbios 3:3. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Es muy conocido este pasaje. Dice así, Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Pero el versículo 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Cuando hablamos de misericordia, ¿en quién pensamos? Cuando hablamos de misericordia, pensamos en el Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos de verdad, ¿en quién pensamos? Y pensamos también en el Señor. Y pensamos también en lo que es la palabra de Dios. Entonces, es tan importante que el proverbio dice, nunca se aparte de ti, nunca, nunca, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, y es como aquella cadena que podemos llevar colgando, ¿verdad? O aquella, quizás soguita que podemos llevar colgando, que la tenemos siempre y que es visible, Por lo general una cadenita es algo visible. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que estar en tu vida visible? Lo que tiene que estar en tu vida visible es la misericordia y es la verdad. Eso es lo que tiene que estar visible en tu vida. Misericordioso, ¿verdad? Y la verdad de Dios que tiene que resaltar en tu vida y en la mía. Entonces, ahí está el proverbio. Dice, exhorta, dice a nunca abandonar la misericordia. Y la palabra aquí es amor, ¿verdad? Es la misma palabra que aparece allí en Osea, es la palabra amor. Nunca se aparte, la parte importante del amor es en este caso la misericordia. Y luego dice, escríbela en tu corazón también en el Salmo, Proverbios capítulo 5, 3:5, perdón. Entonces, estos versículos nos hacen entender de que lo que debe resaltar en nuestra vida, al vivir en la verdad, es la misericordia, es el amor de Dios y es la verdad que debe verse desde lejos. En 1 Juan 1, 9 al 10, usted sabe ese versículo, el 9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, yo quiero que lea el 10. ¿Qué dice el 10? Porque estamos hablando de la verdad, ¿cierto? ¿Qué dice el 10? Busque ahí, en San Juan, capítulo 1, versículo 10. El 9 lo sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora miren lo que dice el versículo 10. De Primera de Juan, claro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Leemos ahí. ¿Lo tienen? Si lo tiene, puede leerlo. Fíjese algo interesante.
¿alguna vez habremos dicho que no hemos pecado? El versículo dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A veces la gente dice, yo no soy pecador por el concepto de pecado que tiene. Porque si para la gente el pecado es matar y robar, y nunca ha matado, nunca ha robado, lógico que su concepto es, yo no soy pecador. Pero la palabra de Dios nos dice, allí en Romanos capítulo 3, que todos somos, ¿qué? Pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, decir que yo no he pecado, ¿es verdad o es mentira? Decir que yo no he pecado, ¿es verdad o es mentira? Es mentira, es otra mentira más, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, Dios dice que yo soy pecador. Y si yo digo que no soy pecador, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. O sea, Dios es veraz. Y Él es la verdad. Entonces, yo no puedo tomar la actitud de decir que no he pecado cuando yo sé que sí he pecado. Por eso el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Por lo cual entendemos que entre que Dios sea mentiroso y yo pecador, ¿cuál es? Que yo soy pecador, exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña el versículo. Ahora, hay mucha gente que vive en esa mentira, pensando de que no son pecadores por el concepto de pecado que tienen. ¿Pero qué es pecado? Primera de Juan dice que pecado es infracción de la ley. Pecado lo definimos muchas veces todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y hay diferentes formas de definir pecado, pero entendemos que la verdad es que nosotros somos pecadores y el Señor es verdad. También en 1 Juan 2.4 dice, 1 Juan 2.4, ahí cerquita, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y algo más, y la verdad no está en él. Así que la persona que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuánta gente nos dice a nosotros, es que yo todo lo hago con Dios? ¿Cuánta gente nos dice a nosotros que yo siempre lo he tenido a Cristo? Pero cuando vemos su vida, simplemente pasa lo que dice en este versículo, ¿verdad? El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, entonces como una persona que me dice que todo lo hace con Dios, una persona que me dice que siempre ha tenido a Cristo, vive una vida muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Si la persona que dice que está con Dios no cumple los principios de Dios, entonces ¿qué es? La Biblia dice que es un mentiroso y que la verdad no está en él, porque si la verdad estuviera en él, estaría guardando los principios del Señor. Entonces, esto nos hace pensar que el cristianismo no es solo venir a la iglesia y estar en la iglesia. El cristianismo es conocer la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no ponemos la palabra de Dios en práctica y decimos que conocemos a Dios, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace que usted tenga la verdad dentro de lo que es su vida? ¿Qué es lo que hace que la verdad esté en usted? Es que usted guarda los principios de la palabra de Dios. Y cuando usted guarda los principios de la palabra de Dios, la verdad está en usted. Pero todo aquel que dice por ahí, que para muchos usted a su manera y yo a mi manera, y no es lo que Dios enseña en su palabra. La palabra de Dios nos enseña que aquel que dice que le conoce a Dios debe guardar su mandamiento, sus principios. En este caso usa la palabra mandamiento. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, aunque la gente nos diga que siempre hace todo con Dios, todo con Cristo, o que siempre ha aceptado a Cristo, porque nosotros sabemos que cuando miramos su vida y no está cumpliendo los principios de Dios, entonces no es verdad. No es verdad que Él está con Dios. Es mentira. Porque una persona de Dios cumple la palabra de Dios. Un verdadero creyente cumple la palabra de Dios. Por eso que dice que la palabra de Dios está en nosotros,
cuando vivimos y cumplimos la palabra del Señor. Entonces, qué importante. Este versículo es bastante profundo. ¿Por qué? Porque a veces muchos hablan de un cristianismo y hablan que son cristianos, pero cuando analizamos su vida está muy lejos de lo que enseña Dios. Y si está lejos de lo que enseña Dios, ¿qué no hay en ellos? La verdad. Entonces nosotros que conocemos al Señor, queridos hermanos, necesitamos vivir siempre cumpliendo la palabra de Dios, porque eso es lo que va a demostrar que en nosotros está la verdad. El hecho de conocer la palabra y vivir. No basta con decir, Señor, yo te amo. No basta con decir eso. ¿Qué dijo el Señor allí en San Juan? ¿Se acuerda? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no basta con decir, yo amo al Señor. Yo tengo que decir que amo al Señor de una forma práctica. ¿Y cuál es la forma práctica? Obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando obedezco la palabra de Dios, entonces ahí entiendo que somos veraces. Entonces, hay muchas cosas más para ver, pero vamos a parar aquí y solamente recordar algunas cositas. El hecho de que nuestra vida pueda reflejarse lo que es la misericordia y la verdad. El hecho de que tenemos la palabra de Dios, la cual nos hace aborrecer el camino de mentira. El cristiano tiene que llegar a aborrecer el pecado, tiene que llegar a aborrecer lo que no agrada al Señor o cualquier camino que no sea del Señor. Tiene que llegar a aborrecer, pero no vamos a llegar a aborrecer las cosas de este mundo si no nos acercamos y buscamos la palabra de Dios. Si no tenemos una comunión correcta con Dios, si no nos acercamos a su palabra, si no la estudiamos, si no la tomamos como un principio y sobre todo si no hacemos un compromiso, como lo hizo el salmista, juré y ratifiqué que guardaré los justos juicios de Dios. Y ese debe ser el compromiso de todo cristiano para poder odiar, y quizás suena fuerte la palabra, aborrecer, suena fuerte la palabra, pero así tenemos que hacer con las cosas de este mundo, aborrecer el camino de mentira, ¿verdad? Yo quiero solo estar en el camino del Señor. Amén. Desafío para nuestra vida, conocer la palabra, vivirla, y entonces podremos decir que yo amo a Dios. ¿Cuándo usted puede decir que ama a Dios? Cuando usted guarda su palabra. Si no, usted y yo somos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no guardamos su palabra. Pero cuando usted dice, yo amo a Dios y guarda su palabra, la verdad está en nosotros. Amén. Oramos. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.